terrible movimiento sísmico sacudió la ciudad de Puno. En Lima y en cualquier otra parte del Perú debemos estar preparados ante eventos de esa naturaleza. Jorge Eduardo Eyerson es uno de los artistas más importantes del siglo XX en el Perú. Reunía en sí dos disciplinas con la misma excelencia: las artes visuales y la poesía. De eso se trata la siguiente nota. Jorge Eduardo Eyerson nació un 13 de abril de 1921, aunque la mayoría de textos indican que fue en 1924. De su infancia se sabe muy poco, incluso para él era un tema tabú. Desde niño se dedicó al arte y también a aprender inglés y francés. De adolescente tuvo de profesor a José María Arguedas, y quizá eso influiría posteriormente en su arte. De joven surfeaba en la herradura y sus conocidos dicen que usaba zapatos con plataforma para disimular su baja estatura. Ellos prácticamente salen del colegio, al año siguiente ya están entrando a la Universidad San Marcos y sí, pues empiezan a publicar. Y en el libro también hago un paralelo con otro crítico que es Estuardo Núñez. Cuenta un testimonio, ¿no?, que gracias a algunos amigos de su colegio tiene acceso al círculo de Mariátegui. Y él tendría, pues en esa época, habla de Estuardo Núñez, como que 18, 19 años, y Mariátegui, ya con las referencias que tenía Estuardo Núñez, le dice: oye, ¿por qué no deseas participar? Escribe algo para la revista, ¿no?, para Mauta. Entonces esa misma operación se repite en el caso de Eyerson, ¿no? Él tiene como profesor de colegio a Arguedas, y Arguedas está en este grupo que está en la Peña Pancho Fierro. Entonces termina el colegio, es normal, o no sorprenden que termine entrando tan pronto al circuito literario limeño, ¿no?, porque tenía a alguien como Arguedas. Ahora es algo difícil, ¿no? A la edad de 20 años, Eyerson gana el Premio Nacional de Poesía con el poema Reinos, que marca un antes y un después en su vida, pero también en el panorama de la poesía en esos años. Reinos, digamos que fue una entrada de Eyerson en la poesía en palabras mayores, y 2 años después gana otro concurso de teatro por Maquillage, que es otra obra de él, y se trata de un poeta completamente abocado a la escritura, pero en una edad reciente, ¿no? Lo interesante es que luego de Reinos, Eyerson comienza a escribir poemarios que se van dejando ese registro verbal inicial y comienzan a desacralizarse. Por ejemplo, Tema y Variaciones es un poemario capital en ese sentido, porque es un poemario en donde el drama se traslada a la palabra, ¿no? Ahí tenemos un poeta que comienza a jugar y a experimentar, quizá de raigambre vanguardista, con los sonidos. Por ejemplo, el poema Nocturno, cuando habla del lechero que trae en la noche la leche, o la poesía en forma de pájaro, ¿no? Son poemas, estamos hablando en ese momento del año 50. Ya habían pasado aproximadamente 6 años de la publicación de Reinos. A la par de la escritura, Eyerson comienza también a pintar y asistir a la Academia de Bellas Artes, la cual abandona rápidamente. Jorge Eduardo Eyerson se descubre así incapaz de aceptar el formalismo académico y es por primera vez consciente de su necesidad de libertad creativa. Sí, es uno de esos artistas soñados en el sentido que siempre va a sostener en el tiempo la misma calidad en su trabajo. Va a ser muy exigente con lo que hace. Entonces eso es muy interesante porque siempre se activa con lo nuevo, con la sensibilidad de época, y siempre la busca articular con un horizonte de pasado identitario, ya sea desde el punto de vista personal o desde el punto de vista colectivo. Entonces es un artista muy fuerte por esa razón. Es poeta, pero como hay poesía no escrita, es también artista visual. Su vida, a finales de los años 40, transcurrió en Europa, pues se ganó una beca a Francia por 1 año. Sin embargo, se quedó tan fascinado con el viejo continente que decidió vivir allí el resto de sus días. Al Perú no volvió sino en 3 o 4 ocasiones. Bueno, él señala en algunas entrevistas que está en búsqueda de esta Europa mítica, legendaria, que había leído en los cantares de gesta, en la literatura clásica,
y de alguna manera también estaba buscando como que la cultura, supuestamente viendo que Lima no era un sitio donde podría desarrollarse, ¿no? Lo ve casi como un páramo. Aparte hay que tener en cuenta la época, ¿no? En los años 40 estaba muy fuerte la idea de que lo europeo, lo occidental era lo más avanzado, lo más desarrollado. Canto visible, un poemario que alude sinestésicamente a cantar y ver a la vez. Y a papel, que es un poemario, digamos, tautológico, ¿no? Ejelson coloca papeles rayados y escribe papel rayado, coloca papel agujereado y escribe papel agujereado, ¿no? Es como tratar de decir que más allá de lo que uno ve, no hay más de lo que dice la palabra. Y esa también resulta siendo una obra experimental, ¿no? Papel. Pero creo que tras todo este trasfondo de experimentación, hay una clara y clave influencia de su paso por Europa. Después de haber ganado estos dos premios, en el 45 y el 47, le otorgan una beca para irse a estudiar cine a Francia y viaja por toda Europa, y ahí creo que es un momento clave porque entra en contacto con diversas manifestaciones artísticas que yo creo que remecen de manera muy significativa su obra literaria, poética por decirlo así, pero también la obra plástica. Además de cultivar con gran arte la poesía, también se inclinó a escribir en prosa. Escribió novelas y algunos ensayos de múltiples temas en los diarios de la época. Él comenta en una entrevista que conoce a una joven italiana que va a ser el origen de un personaje de su novela que se llama El cuerpo de Giuliano. Él comenta que al conocer a esta muchacha se termina dando cuenta que está como que sin territorio, sin historia, sin tradición, sin cultura. Y eso de alguna manera lo empuja a mirar otra vez hacia el Perú. Eso es por un lado. Y por el otro, creo que tiene mucha influencia también su relación con Sebastián Salazar Bondy. Logra en el 45 el Premio Nacional. Y justo es esta circunstancia, ¿no? Lograr el premio lo que le da tal notoriedad pública que le permite entrar a la prensa, a este diario, y entonces ahí empieza a publicar con mayor periodicidad, ¿no? Prácticamente se vuelve un columnista de este diario. Pero las intenciones reales de Ejelson era sacudir la poesía local, darle nuevos aires, proponer un nuevo lenguaje. Pude descubrir gracias a la investigación fue este perfil de un poeta que, como lo digo en el libro, pretende apoderarse de la literatura peruana en el sentido de que, junto con sus socios, con Sebastián Salazar Bondy y con Javier Sologuren, participan en muchos eventos, publican y terminan como que forjando una intención de cambiar el canon de la poesía peruana. En el 46 los tres editan esto que se llama la antología La poesía contemporánea del Perú, donde proponen un canon distinto, ¿no? Se deja de lado a Chocano, que todavía tenía mucha fuerza en ese momento, y colocan a Vallejo y Eguren como epígonos de la poesía peruana. Otra faceta brillante en él será dentro de las artes visuales: la escultura, la pintura, las performances. No he tratado de hacer una clasificación por etapas, ¿no? Más bien he visto más bien que hay tópicos que cruzan toda su vida productiva como artista, ¿no? Que están desde el principio y están al final. Solamente, por ejemplo, todo este tema de la muerte, ¿no? La primera muerte de María, la tensión existencial con el cuerpo, está todo el tiempo, ¿no? Desde el poemario Reinos hasta sus creaciones. Es como si pasara por etapas de silencio, es decir, ya a esta forma estética ya le di bastante y ahora estoy viviendo un momento distinto en mi vida, entonces asumo otra, pero los temas son transversales. A pesar de que no estudió en ninguna escuela de arte, su obra es vasta, estéticamente rigurosa y con sentido poético. Los nudos son interesantes como una pieza, se podría decir, híbrida, que toma del tejido su concepto y que se junta muy bien con lo precolombino, por ejemplo, el quipu, pero al mismo tiempo es arte objetual en algún sentido fuerte, es decir, creo que son piezas que pueden circular como mercancías en el mercado del arte
En cambio las performances no tanto. Las piezas que él hace de técnica mixta, que se llaman Paisaje Infinito de la Costa del Perú, que comienzan en el año 57, y que Eyelson mismo declara cuando habla de esa serie, diciendo que esa serie era una serie que no iba a terminar nunca, o sea, iba a terminar junto con su vida. Son piezas que, para las que pide materiales por carta y que le envíen a donde vivía Italia, ropa o arena, etcétera. Técnica mixta, ¿no? Pero también hay el referente del tópico de la costa del Perú, que es un tópico muy interesante para el arte peruano, que viene desde la década del 30 increíblemente, y que muestra pues un horizonte que yo llamo conceptual, en el sentido de que el principio, que es una imagen, o sea, es una idea plástica, es tan fuerte que te da pie a que tú busques posibilidades de forma estética y de materiales diversos. A mí me llamó mucho la atención siempre que cuando leía sus poemas, como en los de Habitación de Roma, encontraba objetos como la silla, la camisa, el pantalón, que luego en sus obras plásticas van a estar ensamblados. Y eso reitera un poco la voluntad que él tenía o concebía por la poesía, ¿no? Él creía que la poesía era el estado permanente del universo. ¿Qué quiere decir esto? No solo que la poesía está en todos lados, sino que la poesía tiene que moverse. Por ejemplo, el caligrama, lo que se llama caligrama como la poesía en forma de pájaro, este poema bastante significativo y particular que está en tema de variaciones, es interesante porque si bien nos presenta a un ave dibujada con palabras, ¿no?, como sería un caligrama, Eyelson lo comienza a deshacer, lo deshace, ¿no? Empieza azul, el ojo, el pico anaranjado. La palabra azul coincide con el ojo, el pico con el pico, el cuello con el cuello, pero es en la parte, digamos, intestinal, en donde Eyelson con la palabra comienza a desarmar al ave. No se trata de lo que yo llamaría en ese momento un caligrama deshecho, ¿no? Eyelson deshace el caligrama, pero no lo deshace solamente para decir que el ave no está, que no vuela, que no respira, sino que yo creo que lo deshace porque de una u otra forma está cuestionando la palabra como representación. Todas estas artes se relacionaban de un modo particular. Él era un artista conceptual. Cosas de los 60, por ejemplo, Papel es una pieza escrita, hecha en el año 60, pero publicada en el Perú el año 76. Por el INC, en este librito que se llama Poesía Escrita. Un nombre raro también. Esa, la del papel quemado, y también de huellas de zapatos y un montón de huellas. Todo eso es papel, se llama. Y hay toda una discusión entre importantes intelectuales peruanos acerca de la validez o no de esto. Además, hay algunos gestos de incomprensión. ¿Por qué llamar a un poemario poesía escrita? Como si fuera tautológico, porque entienden que la poesía siempre tiene que ser escrita. Y Eyelson apuesta por una teoría de lo poético, incluso desvinculado del escrito. Entonces, hay poesía que no necesariamente es escrita, te dirá Eyelson. Y en ese sentido, su trabajo se puede articular bastante bien con el arte conceptual o con cierta forma de conceptualismo, ¿no? En el diario El País se cuenta que su última intervención o performance tuvo lugar en la Galería Melesi. Vivir è un'opera d'arte, encontró con Jorge Eyelson, el 16 de abril del 2006. La galerista repartió narices rojas al público que entraba. Con la cara pintada de blanco y una nariz roja, el artista se sentó en silencio y miró al público. Soltó una ligera risa. Unas cuantas risas tímidas se alzaron. Siguió él riendo, y ya en el juego el público rió a su gusto. El proyecto, según Jorge Eyelson, era hacer reír para reírse de uno mismo y carcajearse por fin de todo. Así era Jorge Eduardo Eyelson, sensible, original y quizá por eso genial. Siempre será un feliz instante encontrarse con su obra, y felizmente que las nuevas generaciones lo están haciendo. Su audacia e ingenio está más vigente que nunca. Además, y sobre todo, sigue siendo inspiradora. Una
de las sorpresas que hemos descubierto es que Eyelson atrae cada vez a más jóvenes a revisar y a investigar su obra. Jorge Eduardo Eyelson, artista incomparable. Vamos a la pausa y regresaremos con Hugo Carrillo. Hugo Carrillo, 20 años en los Altos Andes de Huancavelica. Hugo Carrillo, 5 años en, ¿cómo llamarlo?, en los salones del Congreso de la República. ¿Qué es lo más complicado? ¿Los Andes de Huancavelica o el Congreso, Hugo? Es muchísimo más complicado, Ernesto, tratar de comunicarse en este país que todos entendemos como diverso, múltiple, pero que tiene un enorme déficit de comunicación precisamente. No hablamos, no conversamos, no nos entendemos, no decodificamos nuestros mensajes. Unas culturas y otras no se comunican con el resto del país. Los quechuas no nos comunicamos, no nos entienden. A los castellano parlantes del castellano adquisicional tampoco les entendemos. Unos castellano parlantes con otros no se comunican. Siempre andamos diciendo que los charapas hablan medio en difícil, ¿no? Cuando hablan, por ejemplo, se refieren y dicen de mi espalda su atrás, o de mi pecho su atrás, o su adelante de mi espalda. Del agua a su duro. Del agua a su duro, para referirse a esas cosas. Estamos siempre haciendo broma, chanza de ese tipo de lenguaje. Y eso se expresa en el Parlamento. Esos 5 años han significado precisamente una terrible comprobación del drama que vive nuestro país. Queremos construir un país abrazador, diverso, pero igualitario, y sin embargo en el Congreso de la República no hay traducción simultánea. No se puede hablar en quechua, en aymara o en aguajún. No se puede, no se entiende. Pero queremos una educación intercultural y discutimos en el Parlamento una propuesta de educación intercultural y cada uno de nosotros en el Congreso no se ubica en qué cultura. Si pretendemos hacer una educación intercultural, debiéramos pensar, bueno, ¿yo a qué cultura pertenezco? Y ahí comienzan los problemas. Y ahí comienzan los problemas. Porque entre los 130 parlamentarios deben haber 100, por lo menos, de origen aymara o quechua o asháninca o aguajún, pero no se interpretan como tales. No saben de dónde vienen, no tienen identidad. No tenemos identidad en el Perú. Si no saben de dónde vienen, tampoco saben a dónde van. No van a saber, ¿no es cierto? No saben. Por eso es que cuando se propone en el año 2011, apenas iniciada la legislatura de este periodo, proponemos un programa de educación bilingüe intercultural con uso del quechua y del aymara para el sistema de educación básica regular, e inmediatamente el Congreso dice, ¿pero cómo? ¿Por qué nos van a obligar a asistir a las clases en quechua o en aymara? Si nosotros ya perdimos eso, si ya no hay más quechuas y aymaras. Y entonces nos obligan a desarrollar una iniciativa legislativa de propuesta ciudadana. Estamos recopilando 60.000 firmas para que el Congreso se digne discutir esta posibilidad. Mientras tanto, tienes tiempo para escribir libros. Contra, por si acaso. Interculturalidad, comunicación, territorio y planeamiento estratégico. Tareas pendientes para la descentralización en el Perú. Ese es un aspecto absolutamente fundamental, no descubierto por mí, sino que está absolutamente presente hoy día, ¿no es cierto?, en las discusiones del proceso político. Hay una terrible descomposición del sistema político. Es decir, no estamos en este momento votando por un candidato por su paradigma, por su propuesta, por su programa, por su filosofía, por su concepción de vida, sino simplemente hemos escogido entre 3 o 4 alternativas. Bueno, vamos a ver con quién me toca, con el que esté menos contaminado o tal vez con el que esté más contaminado. Y lo que ocurre es que efectivamente el sistema de representación, en mi concepto, ha colapsado.
porque no hemos resuelto el problema de construcción de nuestra nación y de nuestra nacionalidad. Esa construcción fracasó, ¿no es cierto?, el día que fracasaron los hermanos Angulo y el brigadier Pumacahua. No se integraron los pueblos quechuas, los pueblos aymaras a la construcción de esta nación. Se construyó una nación criolla. Y hoy día estamos votando precisamente por esa nación. Estamos tratando de entendernos y el sistema de representación por eso mismo tiene un enorme déficit. Y por supuesto el proceso de descentralización. ¿Qué es pues el proceso de descentralización, Ernesto? Es finalmente el hecho de que pueblitos que tienen 5.000 habitantes tienen el derecho de tener un municipio que les haga una obra de saneamiento, que les haga una obrita física, el acondicionamiento, que les haga una escuela. Pero en la clase política peruana dice, no, que no se reparta más la plata. Hay muy poca plata para repartir entre los pueblitos, que todo el mundo quiere ser distrito. Cada punto, cada alcalde quiere ser un mandamás. Y estamos generando un punto para el pillaje, para la ladronería. Y entonces, ¿cómo entendemos este país? ¿Cómo entendemos el Braem, que tiene más o menos 68.000 kilómetros cuadrados y donde el Estado no está, el país no está? En estos días, los políticos, los analistas, los expertos opinan que el sur va a votar en contra. Siempre es antisistémico. Mentira. Nosotros sí queremos sistema, el sistema no va. Nosotros queremos Estado y le decimos al Estado, señores políticos, queremos Estado, queremos distrito, queremos un alcalde. No, para ustedes no hay, ya no hay más plata, ya está repartida la plata. Hugo, por eso es necesario empezar por la música, hay que trenzar los cantos. Creo que la música ha servido para que el Parlamento, por ejemplo, comience a entender lo importante que es el proceso cultural. Sí, en la Comisión de Cultura hemos tenido por lo menos algunas interpretaciones que me parecen interesantes. El hecho de analizar, precisamente en la Comisión de Cultura, cuando se presentan los proyectos de la Comisión de Cultura, Ernesto, más de la mitad del Parlamento, digo, 100 de los 130 parlamentarios dicen, no perdamos el tiempo en temas vanos, en la cultura. Hoy están discutiendo temas intrascendentes cuando tenemos cosas fundamentales que discutir, la economía, por ejemplo. Y en la Comisión de Cultura creo que hemos comenzado a interpretar el aspecto de manera fundamental. Creo que la Comisión de Cultura por lo menos ha entendido que si no tocamos ese tema no estamos tocando nada. ¿Por qué el título contra, por si acaso? Porque cada vez que hablamos, y precisamente cuando proponíamos la ley de inclusión del quechua en el sistema educativo, la primera respuesta de mucha gente fue contra por si acaso, porque están hablando en quechua, ¿no es cierto? Hace poco una candidata habló una frase en quechua y digamos que no estaba muy bien pronunciado, pero lo que le respondió el conductor del programa de televisión es contra por si acaso, ¿no? Cada vez que hablamos en quechua decimos contra por si acaso. Y lo que ocurre es que lamentablemente ese contra por si acaso es una tremenda perversión, ¿no es cierto? Que más bien lo que provoca es que se impida la comunicación recíproca, respetuosa, ¿no es cierto? No podemos permitir que dudemos de nosotros mismos, porque el contra por si acaso está significando no solo un rechazo, ¿no es cierto?, sino una condición en la que uno no cree silenciosamente en la comunicación con el vecino, pero además tiene dudas de su propia concepción, porque decimos contra por si acaso siendo profundamente quechuas, cholos y aymaras, y decimos contra por si acaso cuando nuestro papá viene de las alturas. No decimos contra por si acaso cuando se habla inglés. Y entonces, ¿qué estamos rechazando? Nos rechazamos a nosotros mismos. Nos rechazamos a nosotros mismos y nos negamos la posibilidad de abrazarnos, de conversar, de dialogar, ¿no? Hugo Carrillo, contra por si acaso, acaba de traernos este libro para que ustedes entren un poco en el tema de la interculturalidad. Y en el territorio también, ¿no, Hugo? Sí, claro, por supuesto. Tenemos que reconfigurar el territorio. Gracias, Hugo, como siempre.
Alinchi tupallarqanchik, alinchi tinkullarqanchik, mullichalla patachapi, kullimarku patachapi. Alinchi tupallarqanchik, alinchi tinkullarqanchik, haykakutitaq tuparqanchik, haykakutitaq tinkurqanchik, hañallawpas waqtay maestro. Alinchi tupallarqanchik, alinchi tinkullarqanchik, haykakutitaq tuparqanchik, haykakutitaq tinkurqanchik. Alinchi tupallarqanchik, alinchi tinkullarqanchik, wiña y pura challa, saya y pura challa. Ahorita, maestros, baja y papá. Mientras caipican hay cama, wasichay kipimtososa. Mientras caipican hay cama, wasichay kipimtakiza. Ay luruchay, hoyo kapachan luruchay. Ay luruchay, hoyo kapachan luruchay. Mientras caipican hay cama, wasichay kipimtakiza. Mientras caipican hay cama, wasichay kipimtososa. Oh. Runa pa wawanta kuya wainer ganichu, runa pa churita wayu wainer ganichu. Kiki chayang manta kuya y kuya warham, kiki chayang manta wayu y kuya warham. Kunang pinapunjaw waga chiwanamba, kunang pinapunjaw yaki chiwanamba. Tangkar kichka chayay muradu sisa chayay, tangkar kichka chayay muradu sisa chayay. Runa pa wawandaga kuya wainer ganichu, runa pa churindaga wayu wainer ganichu. Kiki chayang manta kuya y kuya warga, kiki chayang manta wayu y kuya warga. Kunang hinapunjaw waga chiwanamba, kunang hinapunjaw yaki chiwanamba. Inédita es una palabra que se refiere a algo que no ha sido editado, pero si está en este programa, quiere decir que ha sido editado aunque se siga llamando La Inédita y sea una banda prometedora que recientemente ha creado una divertida parodia de nuestra actualidad. A mí Star Wars no me interesa, como me interesa la negra Vanessa. A mí Star Wars no me interesa, como me interesa la negra Vanessa. Rolea en la mesa, cena en la calle. Rolea en la mesa, cena en la calle. A mí Star Wars no me interesa, como me interesa la negra Vanessa. Para algunos jóvenes artistas, la contienda electoral es un buen momento para dar rienda suelta a su máxima creatividad. Un claro ejemplo son los chicos de La Inédita, quienes acaban de estrenar Ya Mucho Roche, tema cuya letra está inspirada en los casos de corrupción de nuestro país. Domingo en la mañana te tienes que levantar, la resaca con La nueva canción que hemos sacado, es Ya Mucho Roche, también conocido como Torongos. Bueno, la creamos ya que nosotros los de La Inédita creemos en
digamos, votamos por una unión musical, una unión cultural, ¿no? Más que todo eso. Y aparte también para recordar un poco lo que viene sucediendo todos estos años, desde tal vez de los años 90 hasta un poco antes. Y bueno, es para recordar, ¿no? Que seguimos todavía pasando por esa misma página, que no hemos dado vuelta a la página, que seguimos siendo ese tipo de... Seguimos viviendo en ese tipo de realidad. La Inédita es un grupo musical de cumbia fusión Te pongo, escucha como tongo de herramienta yo dispongo. Viene Salvador reventando los bombos, La Inédita presenta. Dice que la chicha está buena de cumbia. Comenzó hace como 6 años. En realidad nosotros, bueno, yo particularmente no los conocía a ellos dos. Ellos sí ya venían tocando en un proyecto musical anterior. Nos buscamos a través de las redes sociales con la intención de hacer un poco de música urbana y un poco de Jamaica también, como que eso fue lo que nos unió en un comienzo. Y bueno, como te digo, no nos conocíamos, ¿no? Nos juntamos simplemente para tocar. Hicimos un jamming, como se dice, una improvisación, así de más o menos como que 2 horas, nos encerramos ahí en una sala y nos dimos cuenta de que después cuando acabó, ¿no? En ese momento como que todo el mundo llegó y se dedicó simplemente a tocar, ¿no? A desfogar, porque como que todos veníamos de una parada musical de unos 6 meses, por ahí, entonces queríamos tocar. Y cuando acabó el ensayo nos dimos cuenta de que había ahí algo positivo, ¿no? Que era el embrión de algo que podía ser, ¿no? Vengo con la Habana para quitarte del problema. Escúchame mi preta, yo te rompo los sistemas. Ando como loco y también escupo flema. Del barrio para la escena, del barrio para la escena. En ese tiempo han realizado giras internacionales por Estados Unidos y Europa, siendo considerados promesa mundial de la música en el festival South by Southwest en Texas. Ese año fuimos 3 bandas peruanas, fue bastante bien. De las 2000 bandas nos consideraron entre los 16 shows que había que ir a ver sí o sí, ¿no? Entonces eso fue como que bastante importante para nosotros y cuando tocamos ahí tuvimos 2 fechas en el festival. Bastante gente, digamos, importante de la industria musical nos fueron a ver, ¿no? Y bueno, y eso dio pie a que, que ya que estábamos ahí en Estados Unidos, hacer toda una primera gira, ¿no? Entonces salimos de Texas y fuimos recorriendo el país hacia la costa este, alquilamos un carro y bueno, nos fuimos manejando hasta Nueva York, ¿no? Pasando por Tennessee, pasando por Washington, ¿no? Haciendo fechas en el camino, ¿no? La Inédita cuenta con una sola producción discográfica titulada Chicha Muffin. Nosotros lo hemos definido como Chicha Muffin y es la fusión de las palabras chicha y ragamuffin, ¿no? Chicha de la cumbia peruana y el ragamuffin del estilo jamaiquino del reggae. Y este 2016, con una estadía más larga, vuelven a los escenarios norteamericanos. La gira de La Inédita empieza el 2 de junio, es una gira en todo Estados Unidos. Empezamos en Nueva York, luego vamos a ir a Boston, vamos a estar en Washington, vamos a estar en Tennessee, vamos a estar en New Orleans, vamos a estar en Texas, en Houston, Austin, Dallas, vamos a ir a Nuevo México, a Taos, vamos a ir a Arizona, California, Portland y terminamos en Seattle. Y luego regresamos a Nueva York a dar unas últimas fechas para la comunidad peruana y ya nos regresamos. Pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Facebook, es facebook.com/La Inédita. También a través de nuestra cuenta de YouTube y Twitter, y bueno, estamos en todas las redes sociales. Y bueno, también pueden seguirnos en lainédita.com, donde pueden descargar el disco gratis y también lo pueden escuchar gratis. Y nada, para cualquier contrato nos pueden seguir en el número de teléfono que sale ahí en la pantalla. Carlos Saura es un notable director de cine, pero también un gran promotor de aires musicales tradicionales de España. Los días 22 y 23 de abril presentará en el Hotel María Angola Flamenco Hoy. Aquí tenemos un adelanto.
El 22 y 23 de abril a las 8 de la noche en el Centro de Convenciones del María Angola se realizará Flamenco Hoy, obra musical dirigida por el cineasta Carlos Saura. Sevillanas, nanas, farrucas, malagueñas, bulerías, entre otros, se presentará en este espectáculo. El cante es representado por 4 cantaores que interpretan las composiciones y arreglos de Chano Domínguez. La escena musical la contemplan 5 músicos de gran talento junto a la virtuosa guitarra de Antonio Rey. Y regresaremos con la parte final del programa. Es el momento de las exposiciones de arte y los estrenos teatrales. En Espacio Fundación Telefónica se presentan Nuevas Realidades, muestra que reúne las obras del estudio creativo londinense Alphaville. Son 12 artistas y diseñadoras contemporáneas que exploran cómo Internet ha transformado nuestra percepción del mundo. Los artistas reflexionan sobre la construcción de nuestra identidad, la dicotomía entre lo físico y lo virtual y nuevos mundos virtuales, donde nuestra comprensión de la presencia y la ubicación están distorsionadas. En la Galería del Instituto Italiano de Cultura se presenta la exposición Sudamericanamente la larga temporada del Teatro de la Ópera de Roma. Reúne piezas del archivo histórico de las giras que realizaron los cantantes de ópera italianos por diversos teatros de América Latina. El archivo histórico del Teatro de la Ópera de Roma ha seleccionado bocetos, diseños, trajes, fotografías, carteles, artículos de prensa y testimonios sonoros del periodo comprendido entre 1900 y 1928. Esta exposición se organiza como parte de las celebraciones por el Año de Italia en América Latina. En la Galería del Centro Cultural de Bellas Artes se presenta La barbarie y la esperanza, los retablos latentes de Teodoro Ramírez, obras del arte popular de Ayacucho que respondieron a la violencia política y social del país. La perfección artesanal y la riqueza en detalles se combinan para crear una compleja visión general de las acciones del conflicto. La muestra tiene escenas contrastantes que irrumpen en los consensos visuales y narrativos de la construcción de lo nacional de las últimas 4 décadas. Teodoro parte del conflicto para desarrollar su relato de país y esa es una de sus principales virtudes, pues nos brinda las palabras y las imágenes que nos faltaban para terminar de sentir las encrucijadas de nuestra historia reciente. En la otra sala de la galería se exhibe la colectiva Mujeres Libres. Es un recuento de las diferentes expresiones que se vienen vertiendo en torno al rol protagónico de la mujer y a cómo se empodera en su entorno. Esta vez, visto desde diferentes artistas, como el accionismo en las calles por la lucha de los derechos de las mujeres, las denuncias y campañas contra la violencia de género, la reflexión del cuerpo y la maternidad, los derechos laborales, entre otros.
El colectivo Mujeres Libres convoca esta vez a una mirada y reflexión hacia la problemática de género y cómo se está resolviendo en nuestro medio. En la sala Luis Miro Quesada Garland se exhibe Contracorriente, grandes artistas a través del grabado, del artista José Tola. La muestra contiene una selección aproximada de 80 grabados de la segunda parte del siglo XX, que forman parte de la colección privada del artista, quien tiene originalmente más de 500 piezas entre fotografía, dibujo y grabado. Una exposición de arte moderno y contemporáneo, tanto de artistas europeos como americanos, cuyas piezas no son necesariamente obras clave dentro de las trayectorias de los mencionados, sino más bien creaciones poco mostradas en las grandes colecciones y museos del mundo. En la Galería del Himna Miraflores se exhibe Coordenadas Distantes, de Alicia Eni. La muestra toma como punto de partida fragmentos de fotografías aéreas peruanas, rutas y trayectos a través de los cuales la artista continúa con su investigación sobre la percepción del espacio y la forma. Son todas peruanas, son partes de Lima, partes de Cajamarca, Cusco, Ayacucho. Son lugares donde me encantaría explorar, pero obviamente no voy a poder llegar a explorar. Hay montañas altas, hay lugares distantes, por eso pongo coordenadas distantes. Y también la idea de coordenadas es la idea de encontrarse en un espacio, ¿no? Que puedes encontrarte o perderte, pero es como distanciarte. A la hora que uso las fotos aéreas, me distancio para verlo desde otra perspectiva. Y los respectivos 10 movimientos circulares y verticales en cada parte del cuerpo. Hora de salir de la ducha. 50 kilos. Sonrisa de satisfacción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 aplicaciones en cada axila. En la Alianza Francesa en Miraflores se presenta Los 15 días de Ana y Benjamín, escrita por Viviana Goto y dirigida por Julia Thais. Es una comedia que narra la particular historia de amor de dos vecinos, Ana y Benjamín. Ana vive una rutina diaria e incorruptible que le ayuda a enfrentar los miedos y preocupaciones aprendidos desde niña. Benjamín es escritor y posee una enorme timidez. También es un observador en exceso. Él la espía por una grieta de su pared y desarrolla por ella una demencial fascinación. Ambos deben enfrentar sus propios miedos, monstruos y otros fantasmas que les impiden amarse. La pieza teatral cuenta con la presencia de dos narradores y dibujos en vivo de Alejandra Sánchez. En la obra actúan Claudio Calmet, Jackie Vázquez, José Antonio Buendía y Viviana Goto. A las niñas que no comen la comida de Dios, ¡se las lleva el diablo! La niña se queda dormida profundamente, su cabeza recostada junto al plato. Tiene un sueño. Cae de la rama de un árbol en espesas aguas amarillas. ¿Qué otra cosa podría ser en estos casos? El fin justifica los medios. ¿Quién dijo esto? Creo que Manco Cápac. Agresivamente suave es la obra que presenta la Asociación Cultural Pegaso del autor Juan Rivera Saavedra, Premio Nacional de Cultura. Golpe inesperado, visión. La obra trata de Amparo María, una joven que ha sentido que han violentado sus derechos como mujer y como ser humano. Lo interesante es cómo se ha manejado la trama de una manera y con suspenso.
¿Soltera o casada? Soltera, señor. Estamos los días viernes de abril a las 8 de la noche. ¿Dónde? En la Casa Museo Ricardo Palma, General Suárez, 189, Miraflores. ¿Tienes novio, niña? Las últimas del programa. Los jueves de abril, el Instituto Italiano de Cultura presenta el ciclo de cine Anna Magnani, El corazón de Italia. El 14 va Nacida en viernes, de Vittorio De Sica. El 21, Bellísima, de Luchino Visconti. Y el 28, Mamá Roma, de Pierpaolo Pasolini. Avenida Arequipa, 1055 a las 6 de la tarde. El ingreso es libre. Aproximadamente 1,5 millones de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto fueron niños. La exhibición fotográfica No es juego de niños, Niños en el Holocausto, Creatividad y Juego, organizada por la Embajada de Israel, cuenta la historia de la sobrevivencia, la lucha de estos niños para aferrarse a la vida. Se puede ver en la Galería Imna de San Miguel, Avenida La Marina, 2469, hasta el viernes 16. El ingreso es libre. El Goethe Institut cumple 50 años en el Perú y el miércoles 13 iniciarán las actividades conmemorativas con la intervención que hará el artista visual Juan Manuel Bermúdez en el edificio y los jardines de la institución. Aunque no señalan dirección, suponemos que es en Jesús María. El Centro Cultural de la Universidad Católica inaugura este miércoles 13 a las 7:30 de la noche la exposición colectiva internacional Todo lo sólido se desvanece en el aire, en su galería de la Avenida Camino Real, 1075, San Isidro. Por el mes de las letras, el IMNA de Miraflores presenta los lunes un ciclo de conferencias. El 11, Garcilaso de la Vega y la Utopía Andina por Carlos García Bedoya. El 18, Miguel de Cervantes Saavedra por Eduardo Hopkins Rodríguez. Y el 25, Meditación sobre Rubén Darío por Marco Martos. 6:30 de la tarde, Angamos 120 Miraflores. El ingreso es libre. También por el mes de las letras, el Centro Cultural Jorihuasi rinde homenaje al Inca Garcilaso de la Vega. Miércoles 13 a las 6:30 de la tarde, una mesa redonda, La actualidad del Inca, con Mario Mejía, Pedro Díaz y Wilfredo Capsoli. El lunes 18 a las 11 de la mañana se inaugura la segunda Bienal Mario Vargas Llosa con la mesa redonda Tierra y Sueño en la narrativa hispanoamericana contemporánea con Carlos Franz de Chile, Andrés Hoyos de Colombia, Alberto Ruiz Sánchez de México y Dante Trujillo del Perú. Avenida Arequipa 5198. En el mes de junio se realizará en Surabaya, Isla de Java, Indonesia, el International Young Dancer Festival, al que debe acudir una delegación de nuestra Escuela Nacional Superior de Ballet, si es que consiguen los fondos para el viaje. Hay una cuenta en soles en el Banco de Crédito para quienes puedan apoyar a esa delegación. La cuenta aparece en pantalla. Con La noche de la usina, el escritor argentino Eduardo Sacheri ganó el Premio Internacional de Novela Alfaguara. Sacheri es el autor de El secreto de sus ojos, que fue adaptada al cine y ganó un Oscar en Hollywood. Este domingo son las elecciones. Hay que ir a cumplir con nuestro deber cívico de elegir a nuestras próximas autoridades políticas que regirán los destinos del país desde el próximo 28 de julio. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta el siguiente programa.